Battle Monkey Custom Arcade Stick. Hola a todos, yo soy Víctor de Battle Monkey y bienvenidos al canal, a nuestro canal de YouTube. Tenía pendiente un vídeo para hablar de botones mecánicos, de los Seimitsu al último, de ciertos botones más que me faltaron en el primer vídeo de botones, y creo que va a ser un vídeo bastante interesante. No quiero adelantaros nada, pero he querido hacer este vídeo primero porque me parece que también es una cosa muy a tener en cuenta cuando vamos a armar nuestro arcade stick. Yo diría que a la par que los botones, que la elección de botones, o incluso más, porque va a ser más decisivo a la larga. Y me refiero al layout, a la disposición de los botones que vamos a elegir para nuestro arcade stick, ¿vale? Hace unos años era muy sencillo. Aquí os hago un pequeño spoiler del Benchy como lo tengo ahora testeando. Aquí tengo los al último, unos Canva, unos Punk Workshop y mis NPH, que son mis botones de referencia. Era muy sencillo tener un layout de botones porque habían como dos o tres opciones. Teníamos el clásico de... Perdón, no se va a ver. Bueno, el clásico de 6 botones. Y ya últimamente, desde hace bastantes años, si teníamos una palanca ya era bastante usual tener un layout de 8 botones, ¿vale? Porque muchos juegos utilizaban estos dos botones extra pues, para ciertas funciones. Yo recuerdo hace 15 años que el Street Fighter 4 los utilizaba pues, para hacer el 3P, el 3K y el 3P, que eran para hacer los Ultra. Y otras cosillas más, ¿vale? Pero hoy en día la cosa se ha complicado bastante, porque desde que surgieron los hitbox, ¿vale? Aquí tengo el mío. Con un layout hitbox clásico, aunque con botones, a ver, que se vea mejor, ahí. Con botones de 30 milímetros, el hitbox clásico, los botones de acción son de 24 milímetros, como los de dirección, menos el de arriba, que siempre es de 30. Pero últimamente, con la llegada de Street Fighter 6, yo creo que nos hemos vuelto todos un poco locos, ¿vale? Nos hemos vuelto un poco o muy locos, porque se nos ha ido la chola completamente con el tema de los layouts. Aquí tengo, por ejemplo, mi layer. Bueno, este lo tengo en un poquito fase de pruebas, porque estoy terminando una cosa de la caja. Que tiene un layout pues bastante raro, como podéis ver. Tenemos lo que sería el hitbox normal, ¿no? Pero en vez de tener aquí dos botones, tenemos uno solo y hemos puesto el otro aquí para accionarlo con el pulgar. Es más adaptado a Street Fighter 6, porque tenemos el botón de... Bueno, los podéis asignar como queráis, pero dos botones que se usan mucho en Street Fighter 6 son el botón del parry y el botón de Drive Impact, o al revés, como os dé la gana. Entonces esto es una pequeña variación del hitbox clásico, pero es que ya la fumada es tal de que yo no sé, la gente últimamente me está pidiendo, bueno, últimamente, sí, últimamente podemos decir, los últimos pedidos que he tenido, muy pocos se han regido a los layouts clásicos de 6-8 botones con palanca, o el hitbox estándar de 8 botones de acción y los 4 de dirección. Estamos hablando de gente que está pidiéndome rollo cross-up, que es tener doble dirección, o sea, botones de dirección donde están los de acción y aparte la palanca. Combinaciones de mix-ups de palanca con botones de hitbox, todo en el mismo sitio, o sea, una auténtica chaladura. Yo no sé vosotros qué opinaréis de hacia dónde está yendo todo este cacao de los layouts. Si queréis, vamos a ir un poco al ordenador y vamos a ver de cómo empezó todo esto y hacia dónde creo yo que va, porque parece que no tiene límite el tema de los layouts. Aunque sí que hay juegos que son bastante complejos en cuanto a este aspecto, como Street Fighter 6 o algunos otros, muchos otros también tienden a simplificar, porque tenemos 3 o 4 botones de... O sea, tenemos 3 botones de ataque, uno de especial y poco más. Y alguno más sí que tiene algún botón de alguna funcionalidades más, pero ya está, con 4 o 5 botones lo tenemos todo. Y tenemos con controladores con 10, 12 botones de acción, que es una auténtica fumada. Tienes que ser pianista para manejar esto. Bueno, vámonos al ordenador y vamos a ver cómo empezó todo y hasta dónde parece que va. Bueno, vamos allá por una breve clase de historia de cómo empezó todo esto, ¿vale? El primer juego de lucha 1 contra 1 del que podemos tener datos es Karate Champ, este que estáis viendo, que utilizaba 2 joysticks para controlar el juego, algo bastante vetusto y a mi juicio bastante complicado, pero bueno, fue lo que se les ocurrió a sus creadores, que bastante era en el momento. Bueno, continuamos. No fue hasta la llegada de Street Fighter, que el Street Fighter 1, que para muchos es un juego que nunca existió, que no llegó realmente lo que vienen a ser los layouts modernos. Entre tanto tuvimos bastantes, bueno, algunos intentos de juego 1 contra 1, donde fueron cambiando diferentes cosas, como las barras de vida, el tipo de movimientos, ¿no? Como estáis viendo. Pero al llegar a Street Fighter 1 fue realmente la revolución, ¿no? Porque fue el que introdujo el primer esquema de botones, podríamos decir, moderno, del que continúa vigente a día de hoy, como os he explicado antes, con 6 botones de acción.
Teníamos 3 para puño y 3 para patada, flojo, medio y fuerte, y para cada una de las dos, como sigue siendo hoy en día en Street Fighter, aunque añadiendo 2 botones más para diferentes cosas. Y mixes de combinaciones de ellos para acceder a otros ataques, como serían los agarres o los drives o todo esto en Street Fighter 6, ¿vale? Bueno, después de Street Fighter 1, lógicamente le siguieron otros juegos, uno de los mejores, o el mejor juego de lucha de todos los tiempos, como es Street Fighter 2, que incluía el mismo esquema de 6 botones, tal cual en el 1, bueno, ya todos los personajes que conocemos todos, con todas sus versiones, todas las historias. Un montón de juegos por parte de SNK con un esquema de botones diferente, Mortal Kombat también con un botón para cubrirse que introducía nuevas cosillas, pero realmente no cambió nada hasta pasados bastantes años después con la llegada de las Hitbox, ¿vale? La marca Hitbox, que es una marca registrada a la que todos copiamos, barra, o guiño, guiño. Pues nada, inventó un controlador que nos acercaba más al mundo de los teclados. Vale, es curioso el tema del Hitbox porque digamos que fue un paso de gigante y que fueran un grupo de colegas, ¿vale? Los que empezaran todo esto es increíble, ¿no? Y no una marca como tal, ¿no? La marca se creó a partir del invento que ellos generaron, ¿no? Y bueno, Hitbox es realmente el avance más grande en lo que vienen a ser controles arcade desde la llegada de Street Fighter 2. Por muchísimas razones. Durante muchos años estábamos que si Hitbox era ilegal, que si no era ilegal. Bueno, al final muchísima gente que juega Fighting Games juega con Hitbox. Ya lo hemos asumido. Y ahora continuamos con la locura de los layouts con más botones de los que debería, como os he comentado al principio del vídeo. O con muchos botones más de los que estábamos acostumbrados a usar hasta hace poco, ¿no? O disposiciones de botones extrañas. Os puedo mostrar algunas de las últimas más así estrambóticas que he tenido y son realmente pues adaptadas al uso de cada usuario, diría yo. Esto es lo bonito de los custom, ¿no? De los custom arcade stick, que al final cada uno se lo hace como quiere y de la forma que quiere. Entonces, pues bueno, es lo que comento. Yo sigo jugando con el 8 botones clásico. Y la verdad es que llevo tantos años con él que me costaría bastante adaptarme a cualquier otra cosa que no sea el 8 botones clásico. Pero, como digo, hay gente... Yo creo que más bien gente joven, ¿no? Que está empezando en esto de los fighting games y se adaptan muy rápido a todo. Y están tirando por este tipo de layouts con botones a sus preferencias, ¿no? Al final cada uno pues juega como le da la gana y como mejor le viene. Hemos visto los hitbox de Daigo con botones por todos los sitios... Porque el hombre está haciendo pruebas, evidentemente. Él está sponsorizado por Hitbox. Entiendo yo que de parte de Hitbox pues también estarán pues modificando sus cosas y a ver si sacan algún producto nuevo, porque llevan muchos años estancados, ¿no? Tienen sus 3 productos, el Hitbox, el Cross Up y el Smashbox, que es más especializado para jugar a Smash Bros, a Super Smash Bros, ¿no? Que es un juego que sí que requiere pues de un control con una barbaridad de botones. Es una cosa bastante peculiar. Y bueno, a ver quién es el siguiente en dar el paso, ¿no? En dar el paso y crear algo nuevo en este mundo de los layouts. Me gustaría que me pusieseis en los comentarios qué os parece todo esto, hacia dónde creéis que va, si vamos a complicarnos más, si vamos a simplificarnos más, porque por una parte estamos añadiendo botones, complicando nuestros layouts y los juegos no paran de darnos modos simples, ¿no? Como el moderno del Street Fighter 6 o otros juegos que añaden un modo simplificado donde simplemente pulsando un botón nuestro personaje hace una cadena de especiales o un montón de combos sin tener que complicarnos nosotros haciendo los inputs manualmente. Entonces estamos en un momento de dicotomía, ¿no? Entre que las compañías están luchando para que sus juegos sean más simples, para llegar a más público, pero seguimos siendo un nicho donde al final nos quedamos, o se quedan, porque yo no lo soy realmente, aunque llevo unas cuantas orillas jugadas al Street Fighter, los hardcore gamers, ¿no? La gente que tiene realmente pasión por estos juegos, que solo juega a esto y que disfruta con esto más que con ninguna otra cosa y le dedican un montón de horas y un montón de tiempo, de esfuerzo, de training y de mejorar muchas veces simplemente por superación personal, no para ir a ningún torneo ni para hacer nada, simplemente para jugar y divertirse, ¿no? Así que como digo, yo creo que la industria ahora mismo de los fighting games está en un momento, estamos en una, yo no sé ya si la segunda, tercera o la cuarta época dorada de los juegos de lucha, pero ahora mismo es un momento genial para introducirse en este mundillo, para meterse en el mundo de los controles arcade, o sea, para
dejar el mando a un lado y pasaros a un control diferente, ya sea custom hecho por vosotros o comercial, como tantos que hay por ahí, como los Razer, como los Canva, como cualquier otro, que son de una excelente calidad la mayoría de ellos. Así que bueno, opciones no faltan, tanto como para controles, para adquirir un control de este tipo, como para personalizarlo, como para haceroslo custom o para hacer lo que os dé la gana. Así que bueno, vuelvo a repetiros. Dejadme en comentarios qué opináis de esto, qué layout utilizáis y bueno, y en qué juego los usáis, porque también es importante. Al final, una cosa es definitoria de la otra. No te vas a hacer un layout de 12 botones para un juego que realmente solo usa 4. Y bueno, ya habéis visto los míos, yo sigo siendo bastante clásico, aunque el Slayer, bueno, lo quise hacer con ese layout, pero como es más bien un prototipo, una base de pruebas, tampoco le hagáis mucho caso al layout que yo me he puesto, ¿vale? Si fuera exclusivo para mí, para jugar, posiblemente me hubiera puesto el hitbox clásico. Bueno, como conclusión, yo creo que va a depender mucho, como os acabo de decir, de los futuros juegos de lucha, cómo definan sus esquemas de juego, de botones, digamos. La evolución de estos layouts, tanto de los layouts con palanca, de estos que os acabáis de ver en el vídeo, estos últimos bastante curiosos, que son proyectos todos míos, como el de los hitbox o los controladores sin palanca, ¿vale? Me he dejado un poquito de lado, no he mostrado ningún mixbox, pero bueno, que sepáis que también existen, que son combinaciones de botones de acción con teclas de teclado o incluso botones en disposición de teclas de teclado, del típico WASD de toda la vida, ¿vale? O de las 4 flechas, como queráis verlo. Así que bueno, si os gusta mi contenido, por supuesto, suscribiros. Si os gusta el mundo de los arcade stick custom y queréis saber más cosas, o incluso simplemente os gustan los juegos de lucha y os gusta aprender sobre este tipo de controles, darle un like a este vídeo y seguidme para apoyar el canal, que tampoco tengo ninguna pretensión con él, pero pues nada, para que esté más o menos siempre ahí. Ya lo dije desde los primeros vídeos que esto no es un canal de YouTube para, digamos, para youtubetearlo, ¿vale? Menuda mierda de expresión me acabo de inventar. Es más bien un canal con documentación para todo aquel que quiera hacerse un arcade stick custom y también para mostrar mis productos, que esto lo estoy dejando un poquito de lado, la verdad. Pero bueno, no hay ningún problema por mi parte. Así yo quiero que sepáis cómo se hace un arcade stick, cuáles son los componentes que más se usan, cuáles son los mejores, la mejor forma de hacerlo. Y bueno, este vídeo yo creo que era interesante, el vídeo de los layouts, porque como he dicho al principio, es una decisión bastante importante porque la vamos a acarrear seguramente a lo largo de toda la vida del arcade stick. Así que cogéroslo con calma, estudiarlo bien, si vais a haceros un custom vosotros mismos o si vais a encargarlo, y dedicarle un tiempecillo al layout, que vais a acabar jugando con él un montón de horas o vais a hacer polvo todos los días cara al ordenador o cara a la pantalla de la tele con vuestro juego de lucha favorito. Y bueno, con todo esto y por mi parte, yo creo que este vídeo pues queda completito, un poco largo, pero vale la pena si os gusta todo este mundillo de los arcade stick. Así que me despido. Hasta luego. Battle Monkey Custom Arcade Stick.